¿Cómo están? Bienvenidos otra vez. Hola. En la mañana de hoy tenemos con nosotros a Liuba Kogan. Liuba es una académica a la que hemos leído siempre por sus investigaciones creativas, innovadoras. Ella es profesora en la Universidad del Pacífico, es jefa de departamento de Ciencias Sociales, ¿no? Todavía no asocio ese tema con la del Pacífico, del Departamento de Ciencias Sociales y del área de investigación de la Universidad del Pacífico. Y la idea que comparta hoy con nosotros es porque la tendencia siempre es a pensar las técnicas y las metodologías como algo dado, como formas y fórmulas de hacer totalmente establecidas, que no se pueden mover, ¿no? Y en investigación, en realidad, es triste que eso suceda. Si bien hay un rigor metodológico, si bien hay una necesidad de coherencia, de organización, de orden, etcétera, es importante también crear situaciones, hacer preguntas, plantear formas de recoger la información nuevas, y creo que Liuba puede conversar con nosotros sobre eso. Nos va a contar un poco qué es lo que está haciendo, cómo es que está trabajando sus técnicas y, como siempre, esperamos preguntas al final. ¿Sí? Muchas preguntas, buenas preguntas. Gracias, Liuba, bienvenida. Es un gusto, no sé si se me escuchan. Bueno, espero que me aplaudan después de haber hablado. No sé si se escucha. ¿Sí? Bueno. Lo que vamos a trabajar es un poquito mi experiencia como investigadora. Quiero contarles cómo afronto las investigaciones y cómo trato de alguna manera de aplicar los métodos que ustedes estudian de una manera innovadora, creativa, porque en realidad, como lo ha mencionado Carla, no existen recetas para la investigación, ¿no? Lo que tenemos son muchas veces manuales donde nos explican cómo funcionan los métodos, cómo funcionan las herramientas, pero en el fondo la realidad es tan rica y tan apasionante que tenemos que ser bastante creativos en la aplicación de estas herramientas. Evidentemente, guardando cierto rigor, tenemos que tener un rigor en el uso de las herramientas. Yo en particular quiero contarles cómo he trabajado con fotografías, cómo utilizo las fotografías para hacer investigación y también ligar esto con otra de mi preocupación de investigación, que es el estudio del cuerpo, ¿no? Entonces voy a hablar básicamente sobre el uso de las fotografías en la investigación y también algunas investigaciones que he trabajado sobre lo corporal. Entonces, la primera cuestión es que yo pienso siempre en la investigación como toma de decisiones, ¿no? La investigación va a implicar un montón de posibilidades y siempre vamos a ir tomando decisiones. ¿Con quién trabajo? ¿Con este grupo o con el otro? ¿A cuánta gente le pregunto? ¿A mucha, a poca? ¿Aplico grupos focales o trabajo con entrevistas individuales? ¿Hago una investigación en el tiempo, longitudinal, o trabajo más bien en un momento dado? ¿Trabajo en varias etapas o en una sola? Etcétera. Es decir, hay muchísimas formas de investigar, no hay una forma adecuada de investigar. ¿Cómo nos damos cuenta cuál es una mejor forma versus otra? Básicamente, teniendo en cuenta que las técnicas las tienen que dictar aquello que investigamos. No es lo que nosotros sabemos hacer o lo que nos gusta. Hay gente a la que le gusta hacer grupos focales, hay gente a la que le gusta ensuciarse los zapatos y salir a hacer observación. A otros no les gusta esto y les gusta aplicar cuestionarios porque tiene habilidades estadísticas, etc. Entonces, en realidad, lo que tenemos que pensar es cuál es la mejor técnica para
recoger información, y digo recoger entre comillas, porque lo que hacemos es construir información, construir data con los otros. No es que nosotros vamos y recogemos la información como si fuera un paquete que nos llevamos a la casa y luego lo abrimos, sino que nosotros construimos la información con los otros. Por ejemplo, Leonora Arfuch, que es una investigadora argentina, publicó un libro que se llama La entrevista, una invención dialógica, ¿no? Ella dice, miren, la entrevista es una invención de a dos, porque depende quién pregunta y quién responde para que se construya una narración, una narrativa particular. Entonces, la misma guía de preguntas aplicada por otro investigador, ya no hombre sino mujer, ya no feo sino bonito, incluso hasta eso determina el tipo de narrativa que se construye. Entonces, lo que quiero plantearles es que de alguna manera la investigación no es ni mecánica ni neutral. O sea, siempre estamos construyendo con los otros la data, transformando la información, construyéndola, como cuando los periodistas construyen una noticia que no es la realidad, es una narrativa que se hace sobre la realidad y que depende quién es el que construye la noticia, desde dónde la está construyendo, etc. Es decir, no se trata de actos neutrales, el investigador pone de sí para armar una narrativa. Y eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, claro que uno se puede encontrar con ciertas trabas más burocráticas, ¿no? ¿Esto qué cosa es? ¿Este método qué es? ¿Cómo? ¿Por qué tan creativo? ¿No? Hay gente que se asusta un poco cuando empleamos alternativas no tan convencionales, pero hay que atreverse a mirar nuestro objeto de estudio, a despojarnos un poquito de lo más cómodo, conveniente, para poder apasionarnos sobre lo que investigamos y a partir de ahí plantear alternativas interesantes, simpáticas, motivadoras. Entonces, de alguna manera, ahora pensando, cuando Carla me invitó, sobre qué les puedo conversar, me di cuenta que en muchas de mis investigaciones he utilizado fotografías. Entonces quiero contarles, con este hilo conductor, qué tipo de investigaciones he hecho o he asesorado que tenían que ver con fotografías, ¿no? Bueno, hace muchísimos años asesoré una tesis en sociología que trataba de indagar acerca de lo bello y lo feo para diferentes grupos sociales en la ciudad de Lima, ¿no? Es decir, cómo investigar qué cosa es bello y qué cosa es feo para la gente y sobre todo modelos corporales, ¿no? O sea, quiénes son considerados bellos y feos y si esto se repite según las clases sociales. Entonces, acá nos vimos con una pregunta y una preocupación. No siempre la gente ha tematizado lo que el investigador quiere saber. ¿Qué significa esto de tematizar? Pensar, discutir, organizar ideas, etc. Uno le puede preguntar a alguien, y esto me pasó con una investigación. Iban unos estudiantes míos a hacer una investigación sobre metrosexuales y le preguntaban a unos jóvenes que ya veían muy arreglados, dime, ¿tú eres metrosexual? Te quiero hacer una entrevista. Y el chico retrocedía y decía, ¿metro qué? ¿Sexual qué? No, yo no soy, yo no tengo nada que ver, ¿no? Contra. ¿Por qué? Porque no conocían el concepto. No se habían tematizado desde el concepto que el investigador estaba manejando, ¿no? ¿Metro qué? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿No? Igual hace un tiempo unos alumnos quisieron hacer focus group a unas señoras, y las señoras, ¿qué Opus Dei, focus group? Yo no quiero saber de eso, ¿no? Entonces, no siempre la gente tiene rollos, discursos, narrativas sobre lo que al investigador le interesa conocer. Entonces, tenemos ese sesgo. Pensamos que lo que nosotros hemos estudiado lo manejan los otros. O, otro ejemplo, cuando yo quiero estudiar el cuerpo, ¿qué significa el cuerpo para ti? ¿No? Y voy y le pregunto a alguien qué significa el cuerpo para ti, la gente me dice, ¿qué cuerpo? ¿Qué? ¿No? Hay gente que me ha respondido a mí, lo que me interesa es lo de adentro, que el cuerpo, ¿no?
O sea, lo importante es lo que uno tiene adentro, qué materialista, qué esto, qué el otro. Bueno, cuando investigamos tenemos que darnos cuenta de que hay una brecha entre las categorías que nosotros manejamos y las categorías que otros manejan. Y muchas cosas no están tematizadas, son las más interesantes, para lo que la gente no tiene un discurso ya prefabricado. Entonces, por eso hay que utilizar otras técnicas más proyectivas para que la gente pueda elaborar una narrativa que a nosotros nos interese analizar. Cuando yo hice, ya les contaré, una investigación sobre el significado del cuerpo, fui a entrevistar a un señor que tenía 40 años, que era dentista, y fíjense las vicisitudes de la investigación. Me dijo, yo quiero echarme en mi sillón de dentista y tú siéntate acá y me entrevistas, ¿no? Entonces yo parecía una psicoanalista con el paciente echado, ¿no? Y en el medio de la entrevista me dice, parece que me estuviese psicoanalizando, ¿no? Yo decía, claro, estás echado ahí, yo no te he pedido que te eches, ¿no? Pero fíjense cómo el investigador tiene que exponerse a situaciones imprevistas y sobre todo darse cuenta que no necesariamente la gente ha elaborado discursos sobre lo que nos interesa. A ver, dime, ¿qué piensas sobre? El otro te dice, bueno, yo sobre eso no sé, ¿no? También hay que tener cuidado porque a veces cuando pagamos por información, la gente también hace cosas extrañas. Por ejemplo, un caso muy típico de una antropóloga que fue a un país del África a recoger información, contrata a un joven para que le escriba unos cuadernillos sobre los rituales, las fiestas, etc. Y claro, se dio cuenta que le pagaba por hoja. Entonces se mandaba unos rollazos, unos cuentos que no tenían nada que ver con la realidad, ¿no? Pero el tipo tenía mucha imaginación y ganaba plata con eso. Entonces hay que tener cuidado, pero volviendo, cierro esa ventana, volviendo a la investigación sobre lo bello y lo feo, como la gente no había tematizado qué cosa es la belleza y la fealdad, no hay, o sea, tú le vas a preguntar qué fe, como que bueno, tal vez que se parezca a este pata, ya, pero no, la gente no tiene un discurso muy elaborado. Lo que hicimos fue conseguir fotografías que habían sido no recogidas, abandonadas, en estudios fotográficos de 3 distritos de clases sociales marcadamente diferentes, ¿no? Por espacio geográfico. Entonces, la persona que hacía esta tesis lo que hizo fue ir a un estudio fotográfico de San Isidro, otro de Los Olivos, otro en una zona precaria de San Juan de Miraflores, por decir algo, y entonces recogió un montón de fotografías de esos estudios. Lo que hizo luego fue pedirle a la gente por estratos sociales que ordenara esas fotografías del más feo al más bello. Y con esto, pero lo pidió, digamos, como 20 veces, a ver, ordéname del más bello al más feo estas fotos. Y nos quedamos con las 5 fotografías que realmente marcaban diferencias en este continuo. El más feo, 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 el más bello, 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 y en este continuo otras marcas que realmente hacían diferencia. Si una fotografía había sido considerada bella y por otros fea, no se consideraba, sino aquellas que realmente marcaban para estos informantes fealdad, belleza y estados intermedios. Y entonces, lo que se hizo es, con las 5 fotografías, pedirle a la gente que las ordenara, ya a los informantes de la investigación, que los ordenara de lo más bello a lo más feo, pero sobre todo que contara la historia de quién era esa persona. Entonces le pedía que narrara quién era esta persona, cómo se llama, a qué se dedica, qué cosa le gusta hacer, dónde trabaja, y luego que explique, ¿no? Si le parecía, lo había escogido como muy bello y por qué, ¿no? Entonces, con estas narraciones, lo que se hizo fue rescatar las ideas sobre belleza y fealdad que la gente tenía, que tenía en su imaginario, pero que no necesariamente había tematizado de una manera bastante importante. Entonces, fíjense cómo, de alguna manera, la fotografía funcionaba como una técnica proyectiva, ¿no? A ti te parece bello, te parece feo, pero explícame por qué. A la hora de explicar por qué, estamos recogiendo narrativas sobre la belleza y la fealdad. Pero es muy diferente preguntarle a alguien, a ver, dime qué cosa es lo bello para ti. Habría que hacer un estudio de la belleza o de la fealdad tipo Humberto Eco, ¿no? Que es bien difícil.
Entonces, ahí ven ustedes una utilización de fotografías. Otra investigación que ya hice yo y que está en el libro El deseo del cuerpo, es justamente, a mí me interesaba entender qué significaba el cuerpo para la gente en Lima, y quería trabajarlo según grupos de edad y también según sexo, ¿no? Quería saber hombres y mujeres en los 20, 30, 40, 50, 60, 70 y más, ¿qué pensaban sobre su cuerpo? Pero es muy difícil, como les digo, preguntarle a alguien, ¿qué piensas sobre tu cuerpo? Te mandan a rodar. Dicen que un señor bastante mayor, que había sido alumno de Einstein, que trabajaba todavía muy viejito, 85 años, en el Instituto Geofísico del Perú, al que entrevisté, me dijo, ¿qué cuerpo ni cuerpo, señorita? ¿Usted qué quiere hablar de cosas pornográficas? ¿No? Me mandó al desvío, entonces tuve que explicarle bonito, etc. Entonces había que tener mucho cuidado porque la gente entiende las cosas de una manera muy particular. Y claro, hoy en día el cuerpo es importantísimo. Bourdieu, este famoso sociólogo francés, en un libro que se llama La distinción, las bases sociales del gusto, él plantea que hay 3 capitales fundamentales con los que nos movemos en el mundo. El capital económico, cuántos recursos económicos tienes. El capital social, tus redes sociales, tus contactos, son un capital importantísimo. O sea, el hecho de que uno tenga redes hace que la información fluya, que los recursos fluyan, ¿no? Si tú tienes conocidos más arriba que tú en la red social, vas a tener acceso a más recursos. Si tienes a gente hacia abajo en la estratificación social, vas a tener también otros recursos. Si no solamente te mueves en un nivel horizontal con la gente que está a tu mismo nivel, que tiene los mismos amigos, etcétera, tus recursos van a ser más limitados, ¿no? Entonces, si alguien quiere conseguir trabajo, tener redes hacia arriba es interesante, ¿no? Porque vas a tener mejores trabajos. Entonces, hay un capital en nuestras relaciones sociales. Y también Bourdieu habla del capital cultural, que es todo lo que nosotros hemos aprendido en nuestra socialización, nuestros viajes, nuestro aprendizaje académico, lo que aprendemos de nuestras familias, etcétera, qué comemos, qué nos gusta, todo eso tiene que ver con nuestra experiencia de vida. Sin embargo, ahora último, una socióloga, Catherine Hacking, ha planteado que hay que agregar un nuevo capital, porque en los 80, cuando Bourdieu estudió esto, no era tan importante, y ella lo ha llamado el capital erótico, y tiene un libro que se llama El capital erótico. Y entonces, ella lo que plantea es que junto al capital social, económico y cultural, hoy en día, para la gente es muy importante su cuerpo, es decir, cómo te presentas a los demás. Entonces, por ejemplo, el capital erótico tiene que ver con 6 o 7 dimensiones, no solo la belleza de la cara, sino cómo mueves el cuerpo, la libido que tú comunicas, tu alegría de vivir, etcétera, etcétera. Todo esto es parte del capital que la gente maneja, y en el sentido común, ¿no es cierto?, uno se da cuenta de esto. Hay estudios, por ejemplo, que han hecho economistas con estos sistemas que ellos tienen de econometría, donde ponen variables y regresiones, correlaciones, esta cosa que a los comunicadores nos encanta, mentira. Entonces, los economistas lo que encontraron es que, por ejemplo, al parecer, más oportunidad de encontrar trabajo tienen las personas altas que las bajas, ¿no? O las personas bellas tienen más oportunidad de conseguir los primeros trabajos que las personas consideradas no bellas. Esto es injusto, ¿no es cierto? Porque uno no escoge su nivel de belleza, pero de alguna manera, entonces, ¿qué cosa se le exige a la gente ahora? Trabajar su cuerpo. O sea, si tú no vas al gimnasio, no estás fit, no te sometes a ciertas torturas, diría yo, ¿no?, sobre el trabajo corporal, se supone que no eres una persona dispuesta, etcétera, etcétera. Y entonces a la gente se le exige estar performando permanentemente, tener ganas, fuerza, etcétera, etcétera, como un modelo de lo que significaría el trabajador por excelencia, ¿no? Entonces, hay gente que te dice, no, yo tengo que ir al gimnasio
porque tengo que parecer entusiasta, tengo que parecer fuerte, tengo que parecer ágil, porque la persona gorda, por ejemplo, aparece como una persona floja, ociosa, etc. Ahora, en Estados Unidos, con la cantidad de gente obesa que hay, que tiene que ver con la industria de los alimentos, no es porque los gringos tengan otro chip, sino es porque están en un sistema de comida diferente, ahora han aparecido estudios sobre la obesidad, fat studies, ¿no? Y lo que te plantean es que las industrias están empujando los límites de, digamos, lo considerado normal cada vez a espacios más y más pequeños. El nivel de colesterol en un año puede ser tal y al año siguiente tiene que ser menos y menos para que puedas consumir más medicamentos. Entonces, resumo, y lo que quiero decirles es que el cuerpo se ha vuelto un elemento muy importante de investigación. Entonces, con eso en mente, como les acabo de comentar, me interesó estudiar qué pasaba con la importancia que le dábamos a nuestro cuerpo, limeños y limeñas de diferentes grupos de edad. Entonces, lo que hice fue elegir 5 hombres y 5 mujeres que estaban en los 20, 30, 40, 50 y más años de edad, para preguntarles algunas cosas. Pero evidentemente yo no podía ir y preguntarle a la gente qué piensa sobre tu cuerpo, cuán importante es tu cuerpo. ¿Qué me van a contestar? O sea, no hay mucho que me puedan decir. Entonces lo que yo hacía era preguntarles acerca de una coyuntura vital importante en sus vidas. ¿Qué cosa es una coyuntura vital? Un momento dramático en sus vidas, donde han tenido que tomar decisiones importantes. Entonces yo les preguntaba, ¿cuál momento ha sido el más dramático, el más importante, donde has sentido que si tomabas un camino tu vida va a ser A, y si tomabas otro camino tu vida iba a ser Z, ¿no? Y entonces la gente me hablaba primero de esa coyuntura vital, que eran de lo más variadas. Habían hombres que me decían que haber tenido a su primer hijo había sido un cambio fundamental en su vida. Habían mujeres que me decían, no, la coyuntura vital más importante en mi vida ha sido tener que chotear al enamorado que tuve durante 10 años y casarme con otro, ¿no? Otros me decían, bueno, la coyuntura vital más importante fue cuando tuve un problema de salud muy grave y tuve una operación y luego me bajé 20 kilos de peso, tuve mucho tiempo para recuperarme, etcétera. Es decir, divorcios. La gente hablaba de diferentes coyunturas vitales, ¿no? Momentos muy dramáticos en su vida. Y entonces, en una segunda entrevista, les pedía que me consiguieran fotos de esa época, de la época de la coyuntura vital. Y con esas fotos conversábamos sobre el cuerpo, cómo eras, qué pasaba, pero fíjense que la foto permitía construir la narrativa, ¿no? Cómo te veías en ese momento, cómo ves la foto ahora, qué cosa cambió en tu cuerpo en ese momento. Entonces, mirando la fotografía, uno podía aplicar una guía de entrevistas muy creativa, porque la persona estaba confrontándose con un cuerpo concreto del cual podía conversar. Y esto es importante porque, como les digo, tal vez las personas más jóvenes, de la edad de ustedes, sí tenían un rollo sobre el cuerpo, porque ustedes están todo el tiempo pensando en eso, ¿no? De alguna u otra manera. Sin embargo, personas mayores, el cuerpo era inexistente. Entonces, lo que encontré es que, por ejemplo, para las personas de 50 años para arriba, el cuerpo no existía. Una mujer me dijo, mi cuerpo era un esqueleto con ropa, flaca o gorda, ¿no? Ella sentía eso. Una mujer me dijo, yo sentía que no tenía cara, ¿no? O sea, ¿cómo se representaban? En sus roles de madres, padres, esposas, esposos, ¿no? Pero no se representaban como individuos con un cuerpo, sino en el rol de padre, madre. Los hombres mayores me decían, mira, yo lo que he hecho por mi cuerpo es deporte, pero eso te están mirando mi cuerpo, si tengo bíceps, tríceps, están mirándome si tal cartera combina mejor o si mi pelo tiene que estar así, asá, si me pongo gel, me pongo esto. No, pues decía, eso es de mujeres, ¿no? En cambio, hoy en día, ¿no es cierto?, la atención hacia los cuerpos es diferente, los tatuajes, los piercings, lo que se puede hacer con el cabello. El cabello es un área importantísima de investigación. Le Breton,
tiene toda una serie de textos sobre partes del cuerpo. Y el cabello es una parte importantísima porque se puede trabajar y gestionar mucho el cabello. Entonces, me contaron este tipo de cosas. Por ejemplo, una chica universitaria me dijo que, y esto lo encontré en las mujeres, que el cuerpo para ellas era como algo que no podía controlarse, que su cuerpo se ensanchaba o se achicaba dependiendo cómo comía, qué hacía. Entonces el cuerpo más bien era una fachada, era una superficie incontrolable, que se anchaba, cambiaba de formas, que no la sentía densa. En cambio, los hombres sentían a su cuerpo como musculatura, densidad, estabilidad. Entonces, uno va encontrando cosas que surgen a partir de estas narrativas. La chica me decía, yo no entiendo mi cuerpo, no lo conozco, se ensancha, se achica, hago dieta, bajo de peso, después me engordo, no lo puedo controlar. Otra que hacía kickboxing me dijo, dejé de hacer este deporte porque mi cuerpo se anchaba. Y esto no es un cuerpo de mujer, se volvía sólido, ¿no? Y esto no es un cuerpo de mujer. Entonces, las mujeres en los 40, por ejemplo, sentían que estaban pasando una etapa donde les importaba menos. A partir de los 40 el cuerpo deja de importar tanto como objeto estético, si no se convierte en un tema de salud, ¿no? Ya lo importante es que no te duela nada, ¿no? Y que las cosas más o menos funcionen. Ya el ser bello, ya no importa, me pongo la ropa que mi hija deja, ya no me compro cosas, no importa, ¿no? Entonces, fíjense cómo yo pude recoger toda esta información y construir un modelo de cómo se percibían los cuerpos por grupos de edad, hombres y mujeres, básicamente a través del trabajo con fotos. Si yo hubiese ido a hacer entrevistas individuales en profundidad sin las fotografías, no hubiese encontrado la riqueza de narrativas que encontré. Otro trabajo que hice con fotografías tenía que ver con temas sobre el racismo. Es bien curioso que los estudios sobre el racismo no incluyen fotografías. Y yo dije, ¿pero por qué? Si podemos leer la identificación racial básicamente a través de fotos. Entonces, hicimos dos estudios. Uno que consistía en mandar currículums de gente ficticia. A ver, les cuento con detalle. Nosotros lo que queríamos saber era si la gente postulaba un trabajo y mandaba su CV, si lo iban a llamar o no, dependiendo de la foto. Evidentemente está prohibido que se utilicen fotografías, no se debería exigir fotografías recientes. Sin embargo, las empresas lo hacen y los que postulan las siguen poniendo. Entonces lo que hicimos fue construir CVs ficticios, 4 CVs por cada puesto que se solicitaba. En Aptitus, donde se ofertan, se piden trabajadores, veíamos cada semana para qué puestos solicitaban trabajadores. Y los dividimos en trabajadores profesionales, trabajadores técnicos y trabajadores para los que no se requería mayor habilidad técnica o profesional, no calificados. Y entonces mandábamos 100 CVs cada semana a diferentes empresas y habíamos construido CVs tipo. Por ejemplo, todos habían estudiado en San Marcos, universidad muy grande, con muchas carreras. Todos vivían en el mismo distrito, les habíamos inventado direcciones falsas, pero en el mismo distrito, en la misma zona. Y todos tenían la misma capacitación y estudios. Le poníamos ciertas variantes, pero digamos todos tenían exactamente el mismo capital académico, profesional, de experiencia, etc. Lo único que cambiaba era la fotografía y el nombre. Mandábamos 2 fotos de hombres y 2 fotos de mujeres. Una foto, en el caso de las mujeres, una foto era de mujer blanca, con nombre que parecía extranjero, y otra foto era de mujer con rasgos no blancos, andinos, y con apellidos andinos. En un principio, lo mismo para el hombre, un hombre blanco con foto, con apellido, entre comillas, extranjero, y otro
hombre con rasgos andinos y apellido andino. Bueno, primera cuestión, ¿de dónde sacábamos las fotos? No podíamos tomar fotos de gente existente y mandarla como si ellos estuviesen pidiendo trabajo, porque ahí hay un tema ético, ¿cómo me voy a robar la foto de alguien para ponerla? Entonces, aplicamos Photoshop, ¿no? Entonces sacábamos los ojos de uno, se lo poníamos a otro, unas caras habían salido un poco medio raras, ¿no? Pero bueno, ahí ensayamos bastante y lo que hicimos fue construir caras ficticias, mezclando rasgos de unos y otros, ¿no? A ver, este ojo, pam, pim, 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 con diferentes, ¿no?, estructuras faciales y les poníamos los labios y más o menos construimos, algunos salieron espantosos que parecían marcianos, eso lo sacamos, y el resto se utilizaron. Quisimos también trabajar con población afrodescendiente, pero ¿saben qué cosa nos encontramos? Que no habían fotos de afrodescendientes, fotos carnet, no habían. Entonces dijimos, bueno, esto es un signo de que hay una invisibilidad de la población afrodescendiente. Claro, aparecían los jugadores de fútbol, etcétera, el cuerpo entero, pero no habían fotos carnet, porque yo entré a bases de fotos de universidades, casi no habían. Entonces digo, pucha, ¿qué hago? Entonces dije, voy a entrar a universidades norteamericanas, donde hay más población afrodescendiente, para sacar fotos y poder utilizarlas para el Photoshop. Era imposible, ¿saben por qué? Porque la forma de posar en las fotos carnet de los norteamericanos son totalmente diferentes a nosotros. Primero ellos posan de 3/4, casi de perfil, de 3/4, sonríen, que se les ven los dientes hasta de oreja a oreja. Claro, yo digo, son el imperio, pueden sonreír, ¿no? Nosotros no sonreímos, posamos de frente, sin sonrisa, ¿no? Serios, con terno, los otros posan así de 3/4, sonríen, y siempre hay un fondo medio jaspeado azulino, ¿no? Entonces era como otra exis corporal, ¿no? O sea, una forma totalmente diferente, y la gente veía estas fotos y decía, estos no son peruanos. Y no era el rasgo físico, era la forma de posar. Era la forma de posar, no era el rostro, era la forma de posar. Sonreír, ¿qué peruano sonríe cuando le toman una foto carnet, no? O sea, no, eso no va con nosotros. Entonces, fíjense que tuve que dejar de lado el tema de lo afrodescendiente, ¿no? Porque no teníamos fotos. Dijimos, bueno, lo estudiaremos de otra manera, pero no podemos hacerlo así. Bueno, entonces, tomadas estas decisiones, mandábamos cada semana 100 más o menos CVs y con estas fotos trucadas con Photoshop, ¿no? Y la única diferencia era rasgos blancos con apellido tipo blanco, rasgos andinos con apellido tipo andino. Y lo que esperábamos, tenía como 8 asistentes con teléfonos, porque los teléfonos también los chocolateábamos, habíamos comprado nuestros teléfonos de Azol, ¿no? Entonces recibían llamadas para entrevistas de trabajo. Cuando los llamaban decían, uy, ya justo me llamaron de otro sitio, disculpe, ¿no? Pero lo que contábamos era cuántas llamadas recibían estos CVs, dependiendo de si eran blancos o andinos. Y encontramos que efectivamente para los trabajos profesionales se prefería en un porcentaje bastante alto a los de rasgos blancos con apellidos extranjeros y en menor proporción a los que no eran así. Para los trabajos técnicos y sobre todo los no calificados, se prefería personas de rasgos andinos, ¿no? Y también, sobre todo, más hombres que mujeres, ¿no? Entonces, esto lo que nos mostraba era, de alguna manera, que el racismo sigue existiendo, de repente no como reglas explícitas en las organizaciones, pero sí como criterios de estereotipos que la gente maneja. Entonces, ya con pruebas econométricas, etcétera, se vio la probabilidad de una persona de ser contratada si era blanco, si era no blanco, si era mujer, si era hombre, y por categoría profesional. Sin embargo, también nos preocupó algo. Y si no es un asunto de raza y de apellido lo que está funcionando, si no es el tema de la belleza, ahora que les hablaba del capital erótico, si en verdad no les importa el color de la piel o los rasgos de nuestras caras, sino básicamente un criterio de belleza.
Entonces lo que hicimos para poder controlar esta variable de la belleza en este estudio fue pedirle a reclutadores, digamos, a quienes reclutaban trabajadores en diferentes empresas, que miraran unas fotos. Hicimos un grupo focal, en verdad hicimos 2 grupos focales, donde les poníamos 30 segundos fotos puestas al azar, en diferente orden, ¿no? Fotos, y estaban enumeradas del 1 al 100, por decir algo, que eran las fotos que habíamos utilizado, no recuerdo, del 1 al 50, que eran las fotos que habíamos utilizado para colocarlas en los CV, eran como 50 fotos. Entonces nosotros lo que les pedíamos es que esas 50 fotos, cada una las calificara en una escala del 1 al 5. Nunca hay que trabajar con 3 puntos, 1, 2 y 3, porque la gente se va al centro. Marca 2, 2, 2. Porque, en cambio, si pones 5 puntos o 7, la gente se puede mover más en esta escala. Nunca preguntar, ¿no? O por ejemplo, uno en un cuestionario no debería preguntar cuánto te gusta algo y poner mucho, regular y poco, porque la gente se va al regular. No es que seamos mediocres, pero ¿no? Por ahí vamos. Entonces, pasábamos estas fotos, 30 segundos cada foto, y la gente en esta escala que le habíamos dado iba marcando con una X si la foto era muy bella o muy fea, ¿no? Entonces, iban marcando, 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 marcando. Y luego hicimos una correlación para ver si las personas, si había una correlación entre ser blanco y ser bello. Y encontramos eso, que en el imaginario de la gente, la belleza en el Perú está asociada a criterios étnico-raciales, ¿no? Entonces, fíjense cómo con esto nos permitió darnos cuenta que hay una relación muy estrecha en nuestro imaginario, que es algo totalmente construido, ¿no? Qué cosa es bello y feo es una cuestión totalmente cultural, pero en nuestro imaginario todavía de orden colonial, ¿no? Lo blanco, lo extranjero, etcétera, termina siendo más bello que lo autóctono o lo andino o lo que fuera. Entonces, este es un ejemplo del uso de fotografías, ¿no? Por ejemplo, algunas empresas de investigación de mercado están utilizando más o menos en la misma línea algunas fotos. Por ejemplo, vi un estudio bien interesante donde lo que hacían era tomar, bueno, fotos profesionales a una misma mujer, pero con iluminación diferente. Entonces había, por ejemplo, una foto donde la mujer, mucho más saturada, donde la mujer parecía muy maquillada, ¿no? Y fotos así que eran 3 fotos, una con bajo contraste, una más o menos y una bien saturada, donde la persona parecía bien maquillada. Y entonces, lo que se le pedía a grupos de personas eran 5 mujeres con diferente tipo de maquillaje, ¿no? Y diferente iluminación, con diferente maquillaje y diferente iluminación, de la que parecía más natural a la más trabajada. Y se le pedía, y era la misma cara, pero con 3 maquillajes profesionales diferentes y 3 tipos de foto diferentes. Y se le pedía a la gente que diga qué mujer le parecía más bonita y cuál le daba más confianza, cuál podía ser más eficiente, más productiva en el ámbito laboral, etc. Y ahí se encontraba que dependiendo de cómo se trabajaba el maquillaje, la mujer podía ser vista como altamente productiva, segura o insegura, etc. Y fíjense que es el trabajo corporal, es la misma mujer, con 3 fotos diferentes que se iban poniendo en órdenes diferentes y la gente tenía que decir, ¿no? Contestar un cuestionario para cada foto y diciendo, ¿no?, las características que esta persona iba teniendo. Entonces, fíjense cómo el trabajo corporal es tan importante en nuestras vidas. Otra segunda investigación que hice sobre el racismo, la hice en la Universidad del Pacífico, ya que tenía acceso a bases de datos allí. Lo que trabajé era, uno, la base de egresados de la universidad. Tomé una época, creo que era del 85 al 95, los que habían egresado en estos 10 años, entre el 85 y el 95,
Y me fijé en la base que tiene la universidad de sus egresados, qué puestos tenían, en qué estaban trabajando. ¿Qué puestos tenían? Si eran gerentes de qué cosa, gerente general, gerente esto, o profesor, investigador, lo que fuera. Y entonces hice una investigación retrospectiva. Dije, acá hay quienes están en altos puestos y quienes están en bajos puestos. Quiero ver hacia atrás quiénes lograron tener más éxito laboral. Y entonces dije, voy a preguntarme, estos egresados que están en alto puesto y bajo puesto, quiero ver si se diferencian en raza, en nivel socioeconómico de origen, en apellido y en rendimiento académico. O sea, quiero ver si esas variables me explican que alguien haya tenido un alto puesto o un bajo puesto. Y entonces, ¿cómo hicimos para recabar esta información? Me fui a los archivos de la universidad. Entonces, ¿cómo trabajábamos la variable raza? Incluso si yo le pregunto a alguien a qué raza perteneces, la gente no va a saber qué decirme. O me puede decir algo que no necesariamente corresponde con mi clasificación. Ya les contaré sobre esto en un rato. Entonces, lo que hicimos fue tomar las fotos de los estudiantes. Pero ¿qué pasaba? Fíjense, cosas muy concretas y banales. Muchas fotos de los años 85, eran fotos carnet, ya se habían desdibujado. O sea, tú mirabas y decías, pucha, ¿quién es? ¿Hombre o mujer? ¿De qué raza? ¿Qué rasgos tiene? No veías nada, la foto ya estaba muy vieja, ¿no? De mala calidad, mal fijada, qué sé yo, pero no veías bien. Tuvimos que entrar a la RENIEC, pero este es un permiso especial que tienen las instituciones para poder consultar información de ciertas personas con su DNI, pero que tiene un costo si consultas más de 5 al día, ¿no? Entonces tuvimos que pagar una cantidad extra para poder ingresar y ver la foto actual de la persona. Y un evaluador, que era mi asistente, identificaba qué rasgo físico tenía la persona, si la consideraba en dos grandes categorías, blanco o no blanco. Porque es bien difícil decir a veces qué categoría es, son construcciones bien complicadas. Entonces nos pusimos de acuerdo de qué rasgos iban a ser blancos y cuáles no blancos. Y con eso se clasificaban las fotos. Para el nivel socioeconómico vimos la escala de pago del estudiante, del egresado cuando era estudiante, clasificamos los apellidos, acá también era un poco complicado qué apellido, entonces dijimos, bueno, vamos a trabajar solo dos categorías, apellido entre comillas blanco y no blanco, porque si no, ¿qué cosa es un apellido extranjero? Y luego el rendimiento académico, que era el puesto que había tenido el alumno, ¿no? Si había estado en el tercio superior o no a la hora de egresar. ¿Y qué encontramos? Bueno, se aplicó una metodología ya econométrica, de estadísticas, ¿no? De correlaciones y relaciones de variables, y lo que salió es que el apellido no determinaba tanto, que la importancia del apellido para lograr éxito profesional no era importante, no era tan importante. Sin embargo, el nivel socioeconómico y los rasgos físicos sí estaban relacionados con el puesto al que se llegaba. En otras palabras, más facilidad de alcanzar puestos altos tenían aquellos considerados blancos y de nivel socioeconómico alto que los que no eran considerados así. Claro, esto lo podríamos explicar porque de repente tienen más redes sociales, más facilidad para ingresar a puestos de trabajo, etc. Pero claro, no era el 100%, ni mucho menos. Entonces, si bien hay una relación, no es pues determinante, pero sí importante. Y lo que encontramos, esto es un consuelo para ustedes, lo que encontramos es que no había ninguna relación con el puesto en el que uno salía de la universidad, aunque parezca mentira, ¿no? Entonces yo a mis alumnos les digo, no me pidan nota porque no les va a servir, ¿no? Entonces, lo que encontramos es que no había una correlación directa entre el puesto en el que tú terminabas y el cargo finalmente que tenías. Claro que ahí nos faltó después, nos dimos cuenta, una variable importante que eran los estudios que se habían seguido de posgrado. Pero en todo caso no había aparentemente una relación importante en ello. Entonces, lo que les quiero explicar es que aquí la foto nos sirvió para hacer una clasificación, ¿no? Ahora, siempre las fotografías son interpretadas,
Y entonces es bien difícil decir quién es quién, hay que poner parámetros. Y aquí les pongo otro ejemplo. Hace poco terminé una investigación, con un colega, con Francisco Galarza, él es economista, y nos preguntábamos cuánta discriminación hay en las universidades en el Perú. Y entonces trabajamos 8 universidades en 4 ciudades del Perú. Trabajábamos una universidad privada y una universidad nacional en 4 ciudades. Trabajamos Lima, trabajamos Huancayo, trabajamos Trujillo y trabajamos Arequipa, ¿no? Estas 4 ciudades y en cada una 2 universidades, una privada y una nacional. Bueno, aplicamos encuestas, etcétera. Ahora les contaré otras de las herramientas que utilizamos, pero nos llamó la atención algo cuando analizábamos los datos, porque les preguntábamos con tus compañeros quiénes tienen más posibilidades de tener éxito, de pasarla mejor en la universidad, si son gordos, si son flacos, si son bellos, si son andinos, si son blancos, si son altos, si son todo. Y entonces cuando analizábamos los datos nos dimos cuenta de algo bien curioso, que nosotros habíamos preguntado en una encuesta ¿a qué categoría racial, en qué categoría racial te clasificarías tú, ¿no? Según las categorías del censo? Y luego le preguntamos, ¿cómo clasificarías a tu mamá y a tu papá? Y entonces nos llamó la atención lo siguiente, que habían chicos y chicas que decían que sus papás no eran blancos, o sea, las otras categorías, digamos, del censo, mestizo, andino, de una comunidad nativa de la Amazonía, etcétera, etcétera. Entonces, habían asiático, de origen asiático, afrodescendiente, las categorías del censo, pero, fíjense, habían chicos que decían que sus papás y mamá eran de categorías, entre comillas, no blancas, pero ellos se representaban como blancos, ¿no? Entonces, allí lo que nos interesó es ver todo el fenómeno del blanqueamiento. O sea, porque en realidad, desde la época de la colonia, se vendían en la colonia cremas para blanquearse, ¿no? Y también hubo a inicios de la República proyectos para, comillas, limpiar la raza peruana. Y entonces, incluso en 1912 más o menos, se presentó en el Parlamento una moción de ley para erradicar a la raza indígena, ¿no? Una cosa que uno dice, pero ¿cómo es posible? Sí, se presentó ese proyecto de ley, ¿no? Entonces, y en el año 1952 se presentó otro proyecto de ley que buscaba también un proceso de eugenesia, ¿no? De selección racial, y se planteaba importar personas de Europa para limpiar la raza peruana, ¿no? Entonces, lo que les quiero plantear es que el racismo en el Perú es algo muy, muy introyectado, metido en las instituciones, es algo bien dramático. Entonces, fíjense cómo esto nos dio alerta sobre estos fenómenos que la gente va trabajando. ¿Y por qué? Porque evidentemente, si bien estos alumnos no han leído nuestro estudio sobre que los blancos reciben más ofertas y los hombres para puestos de trabajo, ¿no? Es casi una intuición que la gente maneja, ¿no? Es una intuición que la gente maneja. Y ahí me voy a otra investigación, parece que trabajo mucho, ¿no? Y ahí voy a otra investigación. Me preocupaba cómo los jóvenes creen que tienen que manejar su cuerpo para ser exitosos en el ámbito laboral. O sea, yo he preguntado a estudiantes, estas 8 universidades que les he comentado, ¿qué tienen que hacer con su cuerpo? ¿Cómo tienen que trabajarlo, gestionarlo? ¿Cómo debe ser su cuerpo para que tengan éxito en el mercado laboral? Entonces, ¿qué hice? Se pueden bajar un software gratis que se llama Q Methodology, metodología Q. En inglés está así, Q Methodology. Esta es una técnica bien fácil de usar y bien interesante. Normalmente, ¿qué se hace con esta técnica? Sirve para trabajar percepciones.
Esta técnica sirve para trabajar percepciones. ¿Cómo percibes que debe ser tu cuerpo para que tengas éxito para entrar al mercado laboral? Entonces, el primer paso en esta metodología Q es recoger, que puede ser a partir de encuestas o grupos focales o entrevistas, como quieran, tienen que recoger afirmaciones sobre el tema que están trabajando. Por ejemplo, yo les preguntaba, ¿cómo tienes que trabajar tu cuerpo para ser exitoso en el ámbito laboral? Propónnos ideas que tú sabes, escuchas por ahí, la gente comenta, no hay nada positivo ni negativo, todas las opiniones, hasta las más políticamente incorrectas, son bienvenidas. Entonces les ponía números del 1 al 5 para que me pongan cómo debe ser el cuerpo para tener éxito. Entonces recogí, lo apliqué a 100 personas en cada universidad. Y la idea es recoger la variedad de afirmaciones, no las que se repiten más, sino toda la variedad de afirmaciones. Habían unas afirmaciones que se repetían más que otras, pero no, yo solamente tenía que escoger 42 de las 500 que cubrían toda la diversidad de lo que se había dicho. Entonces, por ejemplo, me decían cosas como, cuando una mujer para que una mujer tenga éxito en el mercado laboral, tiene que usar tacos, pero tacos que suenen, para que cuando entre a un sitio tenga presencia, ¿no? O, por ejemplo, me decían, los chicos tienen que usar anteojos, aunque no te hagan miopía ni nada por el estilo, porque esto da un aire de ser más analítico, ¿no? O sea, yo cuánto quisiera quitarme los anteojos y no parecer una nerd, pero, ¿ya? O el tema de los colores. Hay que usar ropa ni muy ajustada ni muy suelta. Hay que usar tonos que sean neutros. El pelo de los hombres tiene que estar bien cortado. El pelo tiene que estar limpio. Tiene que haber mucha higiene. Las uñas tienen que estar impecables. Habían datos, pero muy puntuales sobre cada parte del cuerpo. En algunas universidades nos decían, la persona tiene que mostrar seguridad, no puede tener tics, no puede moverle el pie que se le mueva solo, ¿no? Tiene que realmente haber un control de las emociones. En otras universidades salía, sobre todo en las nacionales, los chicos tienen que mostrar seguridad, no mirar al piso, no ser tímidos. Y algo que salió, sobre todo en los estudiantes hombres, era que la raza era importante. Entonces te decían, tiene que ser alto y blanco, esbelto, patatín, patatán. Y eso salió con mucha fuerza. Entonces, yo recogí la gran variedad de afirmaciones y las resumí en 42 afirmaciones. ¿Qué se hace con estas 42 afirmaciones? Se enumeran del 1 al 42, de manera aleatoria, se ponen del 1 al 42, y luego se construye un triángulo invertido, que va de -4 a +4. Entonces, hay 8 casilleros, después hay 6, después hay 4, después 3, 2 y 1. Un triángulo invertido, con casilleros que van del -4 al +4. Entonces, ahí hay 42 casilleros. Y se les pide a menos personas, que pueden ser 10 personas, se les pide que ordenen esas 42, que pongan, digamos, yo les di una hoja con el triángulo invertido dibujado con los casilleritos y les dije, primero escojan las afirmaciones con las que ustedes están tremendamente de acuerdo y con las que están tremendamente en desacuerdo y vayan acomodándolas en este triángulo. Entonces, en lo que están más de desacuerdo ponían -4, -3, -2, iban acomodando las afirmaciones hasta que se quedaban con las que son neutras, ¿no? Ni les van ni les vienen en el centro, ¿no? Y entonces hay un software que se baja gratuitamente que permite hacer este análisis factorial. ¿Qué cosa nos permite este análisis factorial? Decir cuáles son aquellos factores o aquellas afirmaciones más importantes, ¿no? Según cómo las han acomodado. Y entonces, al aplicarla solo a 10 personas, uno logra identificar cuáles factores son importantes y en qué medida. Eso cualitativamente no se logra, cualitativamente uno se queda solamente en la idea de ver cuáles son las afirmaciones más importantes o las que se repiten más,
pero eso no nos dice cuáles son en verdad más importantes, teniendo ya todo el espectro. Y entonces la gente las ordenaba y, por ejemplo, lo que me salió mucho más fuerte es ser alto importa, ser blanco importa, bueno, ser delgado, mostrar seguridad, ¿no? Y hay variantes según las universidades. En las universidades nacionales hay una preocupación más por la timidez, por sentir que uno no puede ocupar el espacio o que uno no habla tan bien, etc. Más confianza tienen los alumnos de universidades privadas. Sin embargo, allí hay también otros temas. Entonces, quería contarles sobre esta metodología que es muy útil, ¿no? Hay muchos tutoriales en internet para bajarla y aprender a usarla, pero es bastante fácil, ¿no? Y entonces, bueno, hay una versión bien antigua que es la que está de libre disponibilidad, que es una en DOS, que ya me había olvidado que existía, y hay una en Windows, pero que tiene costo, ¿no? Y que es mucho más amigable. Pero en todo caso, si nos queremos quedar en el ámbito cualitativo, trabajar de esta manera también es bastante útil. ¿Por qué? Porque luego de haber encontrado esto con esta técnica, lo que hice fue grupos focales. Porque, ojo, es bien importante que pensemos que las técnicas de preferencia se deben triangular. O sea, una investigación que usa más herramientas que menos tiene más posibilidades de construir narrativas y resultados más complejos, más interesantes. Entonces lo que hicimos como segundo momento fue preguntarle a la gente lo siguiente. Imagina que Juan es un chico al que le va mal en la universidad, ¿no? No ha logrado conseguir trabajo, estudiaba, pero pucha, no era muy sociable, no era muy digamos, querido, no era muy famoso, no sé cómo decirlo, en la clase, y además sale de la universidad y le va mal, no consigue trabajo, ¿no? Entonces les proponíamos lo siguiente: ustedes imaginen que reciben un premio de $10.000 para hacer una teleserie con este tema, Juan el fracasado, ¿no? Construyan quiénes son los personajes, cuáles serían las líneas narrativas, qué nombre le pondrían a su miniserie, etcétera, etcétera. Y entonces ahí salían todas las cosas que llevaban a que alguien no sea exitoso, ¿no? Entonces les preguntábamos, después de esa narración, cómo era Juan físicamente, cómo era en su personalidad, etcétera, etcétera. Y con otros grupos trabajábamos lo contrario. Juan es un chico muy exitoso, ha conseguido trabajo al toque, ¿cómo es? ¿No? De esa manera lo que conseguíamos eran narrativas sobre las personas de algo que no necesariamente estaba tan tematizado. Bueno, la gente hacía catarsis, lloraba, etcétera, ¿no? Yo soy Juan, todos somos Juan, ya. Bueno, como verán, me interesan estos temas que tienen que ver con los cuerpos, ¿no? Y les voy a contar, por último, en qué trabajo me encuentro investigando. Estoy trabajando lo que son fronteras sociales. Como me interesa el tema de los cuerpos y la discriminación, lo que estamos trabajando es qué hace que un limeño sienta que pertenece a un grupo y no a otro, o en qué medida alguien puede perder la cara, como plantea Goffman, ¿no? No sé si conocen este concepto de perder la cara, ¿no? Cuando hay algo que te da tanta vergüenza que sientes que te descoloca como persona. Les voy a contar una anécdota de una vez que perdí la cara. Cuando mi hija era muy pequeña, tenía 4 o 5 años, estábamos haciendo cola para comprar un sándwich en una tienda de comida rápida, cuando todavía comía comida rápida, y entonces entra una señora que era enana, bien, bien bajita, y mi hija, voz en cuello, dice: mami, mami, ¿quieres que su vestidito me quede? ¿No? Entonces, normalmente uno hace desatención amable. Cuando ves alguien que te impacta físicamente, tú tratas de no verlo, como que si no estuviera, porque no le quieres quitar la cara a esa persona. O sea, si te pones a mirar
a la persona y le preguntas, señora, ¿cómo se siente ser enana? Y le sacas de cuadro, ¿no? O sea, es como alguien que te pregunte, no sé qué significa para ser rubia o ser gordo o ser así, entonces le estás incomodando. Y hacemos esa desatención amable mientras más cerca estamos a la persona, por ejemplo en los ascensores, ¿no? En el ascensor uno mira el celular, mira el techo, mira cualquier cosa, y no, porque estamos a distancias culturalmente prohibidas. O sea, nadie está con un desconocido tan cerca normalmente, ¿no? Te incomoda. Entonces la desatención amable es una táctica que seguimos para no incomodar al otro ni incomodarnos a nosotros, para que nadie pierda la cara. Bueno, entonces, lo que me interesaba era ver cuáles son las fronteras sociales, qué le hace que la gente pierda la cara o no, qué hace que alguien sienta que pertenece a un grupo o no pertenece. Porque creemos que las clasificaciones que se utilizan en investigación de mercado, como las que hace APIM, Ipsos, etcétera, de niveles socioeconómicos, que consideran al hogar como unidad de análisis y lo que la gente tiene, ¿no? ¿Cuál refrigeradora, cocina, el piso de tu casa, con qué cocinas? Versus otras investigaciones como las de Arellano, que se centran en una unidad que es el individuo, ya no las casas, los hogares, sino el individuo, pero creemos que bajo un eje muy grueso, que es modernidad-tradicionalidad, ¿no? Si son hombres, mujeres, grupos de edad, pero sobre todo la gran variable que emplean es cuán tradicional o cuán moderna es la persona en las cosas que le gustaría tener, no lo que tiene, sino lo que le gustaría tener. Entonces nosotros queremos proponer otra mirada, sobre todo para entender a la gente más joven, porque creemos que eso funciona tal vez bien para grupos de edad mayores. Con las nuevas tecnologías, las formas de comunicación, es bien difícil hablar ahora de una gran tradicionalidad en la gente joven. Sí hay, pero en Lima menos, es más difícil. Entonces lo que estamos haciendo es lo siguiente, hemos inventado una metodología, porque el tema de fronteras sociales, ¿cómo lo estudiamos, no? Entonces, inventamos una metodología, dijimos, ¿cómo podemos hacer? Primero, fuimos por lo más asequible. Eso es a veces un problema, pero población cautiva, o sea, universitarios, ¿no? O sea, ¿qué cosa es población cautiva? Población fácil de alcanzar, o sea, vienen a las clases, etcétera, entonces hay facilidad para aplicar encuestas. Por lo general, si uno revisa, la mayoría de profesores universitarios investiga con sus alumnos. ¿Por qué? Porque los tiene cautivos, ¿no? Hay poblaciones a veces que son más interesantes, de acuerdo a lo que queremos investigar, pero implica mucho más recursos en tiempo, en dinero, etcétera, en esfuerzo. Bueno, a nosotros nos interesaba trabajar con gente joven y con gente con capacidad de consumo. Entonces dijimos, universitarios no está mal. Claro que somos conscientes de que estamos dejando otros grupos fuera, los que no estudian y de repente ni trabajan, etc. Pero como es un primer paso, una primera investigación que podríamos replicar, empezamos por algo. Ojo, todos tienen que delimitar bien aquello que van a investigar. O sea, hay que recortar la realidad, así agarran una tijera y dicen esto. ¿Por qué? Porque no podemos investigarlo todo a la vez. Entonces es mejor tener un objeto de estudio bien acotado, pero investigado con más profundidad, que tener un objeto muy grande y trabajado superficialmente. Entonces dijimos, bueno, para esta primera investigación trabajaremos estudiantes universitarios. Y vamos a trabajar universidades diferentes, donde haya gente de niveles socioeconómicos o clases sociales diferentes. Entonces elegimos San Marcos, elegimos San Martín, elegimos la Católica y elegimos la Pacífico. Ahí hay una decisión. Teníamos que optar, podrían haber sido otras universidades, pero claro, ahí también entra el acceso que teníamos a estas universidades, porque dónde enseñábamos, nuestros asistentes de dónde eran, etc. Bueno, la cosa es que lo que hicimos fue aplicar una técnica proyectiva muy sencilla. Les dijimos, estamos haciendo una investigación sobre jóvenes universitarios, acá no siempre hay que decir exactamente el tema que se investiga, porque como les he comentado, la gente no necesariamente ha tematizado eso y puede generar ciertos resquemores. No les vamos a mentir, pero tampoco les tenemos que decir toda la verdad. Igual sucede en el amor, ¿no? No mentimos, pero tampoco decimos toda la verdad. Entonces, ¿qué es lo más adecuado, creo? Entonces,
lo que hicimos fue pedirle a los estudiantes que nos dijeran qué grupos hay en su universidad, que les ponga un nombre y que nos diga cómo se reconoce a alguien que pertenece a ese grupo y luego qué se dice de esos grupos, qué han escuchado que se dice de esos grupos. Me he ganado con lo que dicen de la Católica, de los grupos que hay. No sabía que existían las Pinky, lo del paredón, ¿no? Ya estoy aprendiendo, ¿no? Categorías que cuando yo estudié aquí no existían, ¿no? No existía paredón, no existía, las Pinkies no existían, habían otros grupos, ¿no? Son los que fuman sus tronchos, creo que en alguna pared, ¿no? Bueno, entonces, había muchísimas categorías, ¿no? Muchísimas categorías. Lo que hemos hecho, sobre todo, es construir una matriz por cada universidad. ¿Qué grupos hay y qué se dice de cada grupo? Hemos juntado, a ver, todas las pitucas, todas las pinkies, todos los emos, todos los gamers, todos los... hay una que es los raros, ¿no? Inclasificables, ¿no? Entonces, en San Marcos, por ejemplo, apareció una categoría que no aparecía aquí ni en las otras universidades, que era los políticos, ¿no? Los del comedor, los políticos, Entonces, fuimos trabajando todas estas categorías, pero ojo, no estamos haciendo un estudio sobre grupos sociales en la universidad, no nos interesa eso, nos interesa los criterios para que alguien sea considerado dentro de las fronteras de un grupo social. Entonces, por ejemplo, una cosa que hemos encontrado interesantísima es el tema de la frontera auditiva, el sonido, cómo habla la gente. Y es una cosa que al parecer genera mucha diferenciación social. Muchos decían que los pitucos hablan alto, ocupan el espacio auditivo, el espacio sonoro lo ocupan, ¿no? O estiran las palabras, ¿no? No voy a imitar porque no me sale, pero ¿no? ¡Qué chévere!, ¿no? Bueno, mientras hay otros que están callados, no hablan, o algunos que hablan con voz muy aguda, otros ¿no? que es chillón para mucha gente. Entonces, por ejemplo, este era un criterio que no habíamos, que no es fácil de leer, pero que nos puede dar pistas de qué cosa genera diferenciación social. Luego, por ejemplo, lo sucio y lo limpio, categoría bien antropológica, pero que aparecía claramente, de alguna manera, lo sucio y lo limpio, ¿no? Y así varias cosas que van cruzando a estos grupos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estamos en este primer paso con problemas muy concretos. Por ejemplo, tenemos en Excel, estos cuadros con todas las categorías y lo que nos han dicho los estudiantes, pero mirarlo en Excel es complicado porque tienes que ir pasando de... Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces hemos hecho resumen y estamos ploteando papeles grandotes para poder mirarlos e imprimir. O sea, si no lo imprimimos en papel es bien difícil mirarlo. Entonces, fíjense que son cosas tontas, pero que determinan en qué medida tú tienes un análisis más exacto, más adecuado y no te quedas en una impresión. Otra cosa que vamos a hacer en la segunda etapa son grupos focales en cada universidad, ¿no? Pero no les vamos a preguntar qué grupos hay, porque ya lo sabemos. Lo que les vamos a preguntar es, por ejemplo, ¿qué le da miedo vamos a trabajar con los grupos que ya existen, los vamos a simplificar, y les vamos a preguntar qué le da miedo a la gente de este grupo, qué le gusta, qué podría hacer que estas personas dejen de ser parte de ese grupo, qué les tendría que pasar. Entonces ahí vamos a ir afinando más los criterios de lo que conforma una frontera social. En un tercer paso vamos a hacer algunas entrevistas individuales, también a personas de las universidades, a estudiantes, para confirmar que las intuiciones que hemos finalmente sacado, estas gramáticas que subyacen a la conformación de grupos, puedan realmente ser las que suponemos. Vamos a tratar de confirmar si lo que hemos encontrado le suena como correcto a la gente. Y una última etapa es una etapa experimental. Vamos a hacer experimentos sobre consumo. Queremos hacer plata. Queremos ver, ¿no?,
¿Qué cosas hacen que un grupo quiera comprar ciertos tipos de productos y no otros? Y si sabe que un determinado grupo de gente compra ese producto, si se anima a comprarlo o no. Todavía no hemos definido tan claramente cuáles van a ser las formas de los experimentos, pero queremos trabajar experimentalmente. Si tuvieras estos 5 productos, ¿cuál comprarías tú? Y queremos poder predecir que gente de determinados grupos sociales pueda comprar o querer ciertos productos, ¿no? Estoy haciendo ese trabajo con un investigador norteamericano que vive en el Perú, pero también es profesor en la Pacífico y que es economista y antropólogo, ¿no? Entonces, estamos trabajando esto de una manera interdisciplinaria. Muchos de los estudios que les he contado son interdisciplinarios, ¿no? Pero, en general, lo que me interesa, en todo caso, comentar es que la investigación, si nos gusta, nos va a llamar a ser innovadores. Tenemos que salir de los textos nos dan la primera mirada, la primera base, los mínimos necesarios que debemos saber para investigar. Por ejemplo, tenemos que saber hacer un buen grupo focal, construir una buena guía de preguntas, tenemos que saber construir buenos cuestionarios, poder analizarlos en SPSS o en Excel o lo que usen. Tenemos que tener cuidado cuando hacemos observación, construir buenas guías. Son cuestiones básicas que todo el mundo maneja en términos de investigación cualitativa o a veces cuantitativa. Sin embargo, ¿no? Un paso más adelante es poder mirar con más tranquilidad nuestro objeto de estudio y preguntarnos, ¿qué cosa podría hacer yo para sacar y construir la mejor información posible? Realmente para conocer eso que quiero investigar y para responder a mis preguntas. Porque, ojo, con cualquier herramienta, aunque sea la más descabellada, vamos a construir información. Ahora, que eso sirva o se ajuste a la realidad es otra cosa. O sea, uno puede aplicar un cuestionario hecho hasta las patas y saca, pues su 30% dice esto, pero eso puede no necesariamente medir lo que la realidad está planteando. Por ejemplo, si yo preguntara en un cuestionario, ¿estarías dispuesto, te gustaría comprarte un Mercedes-Benz? Sí, ¿quién no? 90% va a decir que sí, porque al 10% le gusta de repente el BMW, ¿no? Pero si me dicen, ¿estarías dispuesta a comprarte en los próximos 3 meses un Mercedes de $150.000? No, pues no me alcanza, ¿no? Entonces, fíjense que la misma pregunta, fraseada de modo diferente, te va a dar datos totalmente diferentes. Entonces, uno puede aplicar una herramienta, pero que mida bien es otra cosa. Por eso yo siempre recomiendo hacer pilotos antes de aplicar la herramienta final. Es decir, entrevisten a una, 2 o 3 personas de ese grupo que van a investigar para ver si su guía de entrevistas es adecuada. Si van a aplicar grupos focales, traten de hacer por lo menos 2 para cada categoría que van a investigar, porque en un grupo puede ser un grupo muy extraño, muy aleatoriamente raro. Si yo hago un grupo focal y agrego otro y me salen cosas parecidas, no voy a poder generalizar, pero tengo más certeza de que las cosas pueden ir en esa dirección. Entonces, la investigación es un arte. Es un arte, pero tenemos que conocer los principios básicos de este arte. Y luego ya viene nuestra imaginación para poder, digamos, de alguna manera, recoger, construir información que sea atractiva. Entonces, con eso estoy lista que me hagan preguntas. No, encantada. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud? Sí. ¿Preguntas? Buenos días. Me dejó muy interesada esta investigación
no sé, sí, sobre esta investigación que se hizo en universidades. Entonces eran 4 ciudades, Sí. eran una Trujillo, Huancayo, Arequipa Lima y y Lima. Arequipa. Ajá. ¿Por qué no, me dio curiosidad, ¿por qué no se tomó una ciudad de la selva, uno? Porque un poco también podría haber sido interesante saber eso. Y si la cuestión estética, de acuerdo a la visión de Bourdieu, de alguna manera ya está implícita dentro de la sobredeterminación, ¿no? Porque uno, el cuerpo es como una revelación muda, digamos, de cosas que se ha ido interiorizando, ¿no? Ya. De repente la otra pregunta y después contesto a las dos juntas. Creo que... A mí me dio curiosidad esto cuando decías que partieron para evitarse complicaciones, lo cual es verdad porque uno en la práctica tiene que hacer estas cosas, y decidieron partir en blanco, no blanco, porque sentía que era, no blanco es como que todo el universo, o sea, sentí que era enorme. Entonces, ¿cómo solucionaban ese problema y hablar de discriminación dentro de un grupo tan grande como lo no blanco? Me descuadró un poquito. Sí, bueno, hay varias cosas sobre raza y el uso de las fotos. Y hay una cosa, o sea, en última instancia, la raza también es una construcción. Es decir, yo voy a trabajar con señoras en zonas rurales en Puno y soy gringo. ¿Ya? Y acá en Lima soy generalmente blanco. En Buenos Aires soy morocho. Y en Europa soy sudaca. ¿Ok? ¿Qué soy? ¿Ya? ¿Y qué es lo que son las fotos para ustedes? ¿Y cómo es que ustedes construyen eso? Sí. Buenos días. Mi pregunta es acerca de las imágenes fotográficas y usted las utiliza como fuente. Y sin embargo, yo quisiera saber en la intención del fotógrafo si ha pensado en esa posibilidad, porque obviamente cuando uno fotografía tiene una intención expresa, y mientras que usted cuando lo utiliza como fuente puede variar. Entonces, si consideró ese aspecto. Yo tengo una curiosidad, sobre todo la categoría que una persona es de raza blanca o no blanca la entiendo mejor, pero la del apellido blanco y no blanco no me quedó en absoluto claro, y a ver cómo se distingue eso. Sobre las características que eran más importantes para los estudiantes para obtener éxito, me llamó la atención esto de la seguridad. Si es que, en verdad, o sea, a mí me parece que sí es importante que uno se muestre seguro en una entrevista, por ejemplo, pero, o sea, no entendí muy bien por qué, o sea, me parecía como que algo un poco obvio en realidad, porque si uno no es seguro, no puede transmitir todo lo que quiere, ¿no? Entonces, como que no entendía muy bien hacia dónde iba, ¿no? ¿Cuál era su opinión? Yo tenía una duda con respecto a las clasificaciones cuando hablabas de belleza, que lo rubio, lo esbelto era lo más que más salía. Pero me preguntaban en las malcriadas del Trome, por ejemplo. O sea, esta otra estética también de la, en este caso de la mujer, ¿no? Si había salido algo con respecto a eso. Bueno, a ver, en orden y por partes, como Jack el Destripador. Bueno, los criterios para elegir las universidades fueron básicamente ciudades que hayan tenido un crecimiento económico sustantivo, las ciudades que más crecían. Entonces, no encontramos ninguna ciudad de la selva, ¿no? Eran las ciudades que más estaban creciendo en la economía peruana en los últimos 5 años, porque nos interesaba justamente analizar qué posibilidad tenían de ingresar al mercado laboral en contexto de crecimiento económico, ¿no?
Bueno, con relación a lo blanco y no blanco, yo también siento lo mismo que ustedes, que son categorías muy grandes, etc. Sin embargo, tuvimos que hacer esta clasificación y tuve que negociarlo con mi co-investigadora, que era economista, porque para hacer los modelos econométricos tienen muchas veces que trabajar con estas variables tan dicotómicas. O sea, era un tema del modelo econométrico, pero no es un tema de… Y lo que tratamos es que hayan, como trabajábamos, por ejemplo, CVs que tenían características, entre comillas, por eso lo puse bien entre comillas, blanco y no blanco, estábamos mandando igual cantidad de CVs para ambas categorías. Entonces, por eso se podía trabajar así, porque eran, digamos, mandamos 5.800 CVs, ¿no? 5.800 CVs. Ya lo teníamos fábrica de CVs, ¿no? Casi como de firmas, fábrica de CVs. Y entonces, ¿qué pasaba? Que podíamos calcular cuántos, entre comillas, blancos y no blancos eran reclutados, porque estamos trabajando con números similares, ¿no? ¿Cuál era la opción de contratar hombres, mujeres y blancos, no blancos? Yo estoy totalmente de acuerdo con esa observación, de que en realidad se trata de construcciones muy arbitrarias. Justamente la investigación tuvo una parte cualitativa de la que yo me encargué, donde se le preguntaba a la gente con detalles, etcétera, sin trabajar con estas clasificaciones, pero para los cálculos econométricos trabajamos de esa forma. Y un poco lo mismo lo que tú dices, las razas evidentemente son construcciones sociales y son situacionales. O sea, depende de dónde uno esté para que sea clasificado de una forma o de otra. Y es bien importante la pregunta porque estamos trabajando con el imaginario de la gente. No estamos diciendo que las personas tengan una raza determinada, sino que la gente interpreta esos rasgos físicos de una manera determinada, en un contexto determinado, ¿no? Todos tenemos rasgos físicos particulares, pero si pertenecemos a una raza o no depende de la clasificación, depende del contexto, etcétera, ¿no? Alguien puede ser visto como morocho, sudaca o gringo, en el mismo día cambiando de lugares. Entonces, no es que tengamos una raza como algo objetivo, sino es una construcción, ojo, reificada, tiene una presencia importante, es un elemento importante de generación de sentido, pero no es algo objetivo, es algo que se interpreta a partir de ciertos rasgos físicos. Yo siempre digo, las orejas podrían haber sido un elemento de clasificación de las personas, ¿por qué no? Es tan relevante la oreja como el color de la piel, ¿no? De repente. Incluso hay gente que ha tratado de hacer investigaciones en el Perú, hay un proyecto que se llama Perla, un proyecto de una universidad norteamericana que buscaba en diferentes países del mundo medir el racismo, pero para eso con un pantómetro veían de qué color era la persona. Y yo decía, ¿pero en qué parte del cuerpo? Porque no todas las partes del cuerpo tienen el mismo color. Si tú estás al aire libre mucho tiempo te bronceas, no sé, pues, ¿no? Entonces, que bajarse el pantalón y mostrar el trasero, no entendía, ¿no? Pero, digamos, hay hasta investigadores que creen que esto es interesante para ver, digamos, la autopercepción versus un color objetivo. A mí, sinceramente, no me parece importante, porque fíjense, Obama en Estados Unidos es negro, en Brasil es marrón. En Brasil, Obama no es visto como negro. En Estados Unidos basta que alguien tenga una, comillas, gota de negro y es clasificado como negro. Es una cuestión cultural, no es un dato objetivo. Siempre nuestros cuerpos son interpretados. Aún más, el hecho de que hayan dos sexos es algo interpretado. En verdad también hay personas intersexuales y en todas las sociedades, un porcentaje pequeño. Pero es la clasificación binaria occidental que nos ha hecho interpretar nuestros órganos sexuales de esa manera. ¿Cómo trabajamos los apellidos, blancos, no blancos? Fíjense, todos esos también son construcciones que hace el investigador de acuerdo al modelo. En el modelo econométrico teníamos que trabajar de forma dicotómica y entonces lo que hicimos fue tomar que los apellidos de origen europeo, etcétera, los íbamos a considerar ingleses, europeos, alemanes, italianos, los íbamos a considerar como blancos, con algunos apellidos de alcurnia, típicos españoles de Perú,
Y luego habían todos los otros apellidos que eran bien difíciles de clasificar. Es fácil identificar apellidos quechuas o aymaras, pero es difícil con apellidos españoles que, no son, que pueden ser en cualquier sitio, ¿no? Entonces, fue una clasificación como toda clasificación arbitraria. Entonces, por eso es bien importante que en sus investigaciones ustedes cuenten con detalle la metodología utilizada, porque no hay una metodología correcta o incorrecta. La transparencia que tenemos que tener es justamente la de mostrar qué decisiones se tomaron a la hora de investigar, porque siempre van a tener que trabajar con artificios. Y por último, dos cosas, la seguridad. Fíjense, para nosotros nos parece muy obvio que en una entrevista de trabajo tienes que mostrarte seguro. Sin embargo, un problema que tienen muchos estudiantes en universidades nacionales es la inseguridad, que viene de una marca de clase, ¿no? La confianza que uno tiene para ocupar el espacio, para imponerse, para decir, para hablar. Entonces, esto les era relevante. No mirar al piso, no ser tímidos. La timidez era un elemento que aparecía como marca de clase social. Y por último, las malcriadas. Fíjense, yo les comenté cuando hice la exposición que le preguntamos sobre la belleza a reclutadores de empresas, que eran más o menos de estratos medios altos, medios para arriba. Entonces, claro, somos conscientes de que estamos trabajando con una imagen de belleza de un estrato particular que era la que contrata, este estrato es el que contrata a los de empresas, a los que intentan ingresar en empresas grandes. Pero evidentemente la percepción de belleza cambia según grupos sociales, regiones, etc. En el caso del estudio primero que les comenté sobre la belleza y fealdad, se encontró que las mujeres esbeltas, pálidas, etc., eran consideradas feas. Y más bien las ricotonas, bien ricas y apretaditas, bien tipo vedette, eran vistas como el modelo de belleza deseado en otros sectores sociales. Entonces no podemos decir que existan exactamente los mismos criterios, aunque la hegemonía cultural, el imperialismo cultural, hace que la gente empiece a ver esos modelos, por ejemplo, de belleza ligados al occidental. No en vano, por ejemplo, Mega Plaza tuvo el primer consultorio de cirugía estética del doctor Morillas, junto con una oficina para hacer análisis de paternidad, ¿no? Entonces, dos temas bien importantes y, claro, para mucha gente las malcriadas son un modelo, yo diría, no sé si de belleza, pero de objeto erótico, ¿no? Y habría que analizar si también como belleza o no, ¿no? No lo sé. De repente, para tener una pareja y mostrarla, prefieren otro modelo de belleza y para la cama otro modelo, no lo sé, ¿no? Qué elegante, ¿no? Para la cama, ya. Bueno, entonces espero que esto les sirva para pensar sus proyectos de investigación.